Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de orientación en el ámbito de la cirugía plástica. Nos preguntan en las redes sociales que a qué tiempo puede repetirse una abdominoplastía o cirugía plástica abdominal. Esto va a depender de varios factores, queridos amigos. El primero es si la abdominoplastía tenía indicación y si el resultado satisfizo las expectativas del paciente o de la paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que no tienen la suficiente flacidez cutánea o la suficiente redundancia de piel en esta región al culminar sus embarazos o ante una pérdida masiva de peso, y entonces el cirujano, por impericia, le coloca la cicatriz muy alta, queda muy tensa, y esto va a evolucionar a una cicatrización hipertrófica o a un queloide. Entonces, en este caso, muchas veces es necesario reintervenir a la paciente 6 meses después del procedimiento para corregir esta anomalía en la corrección de algo que no tenía una indicación clara y precisa. En el caso de una abdominoplastía bien hecha, usted sabe, querido televidente, que el ser humano experimenta cambios en las estructuras profundas y superficiales fruto de la ley de la gravedad, y esta continúa ejerciendo esa fuerza mientras estamos vivos. Entonces, en promedio general decimos que todas las cirugías plásticas tienen una vigencia de 10 a 12 años. Luego de esto es casi seguro que va a haber que hacer una revisión, salvo raras excepciones de pacientes con una genética buena, una buena contextura, personas que se cuidan tanto en su alimentación como son habituales practicantes de ejercicios físicos y por lo tanto mantienen un buen tono tanto muscular como cutáneo. Si usted se hizo una abdominoplastía estando en sobrepeso, es muy probable que usted, sea por conciencia o por algún trastorno metabólico, problemas de la tiroides, alguna enfermedad que le dé, que usted pierda masivamente peso, entonces es seguro que usted va a tener una flacidez cutánea nueva vez y entonces vamos a tener que corregirla. O sea que si es el caso de un procedimiento mal hecho, mal indicado, hay que revisarlo tan pronto sea posible. En el caso de un procedimiento bien hecho, al cabo de 10 años es posible que se necesite una revisión, y en los pacientes que tienen pérdida masiva de peso, entonces hay que volver a efectuar el procedimiento como si nunca se hubiese hecho. Queremos agradecer a la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, la cual nos invita, nos ha seleccionado para ser presidente del panel de reconstrucción mamaria en el marco del 49 Congreso Brasileiro de Cirugía Plástica a celebrarse en noviembre en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Agradecemos esta gran distinción, ya que es un honor para la República Dominicana que un representante de esta clase de la cirugía plástica esté representando un panel tan importante que llama la atención del público en sentido general de la población mundial, lo que respecta a la cirugía de los senos o de las mamas, ya que estos siempre hemos dicho que son los que dan la femineidad en la mujer. Así que muchísimas gracias, y recuerde que usted también puede participar en las redes sociales haciendo sus preguntas, las cuales vamos a aclarar aquí en la pantalla chica. Como siempre, es el interés de Consultando al Cirujano la edificación de la población dominicana, no solo en lo referente a cómo deben hacerse las cosas y qué puede hacerse en la cirugía plástica, sino alertando sobre las cosas que se ofrecen en la prensa para embellecer, realzar una parte del cuerpo, y que a la larga usted va a tener una secuela irreversible que va a dar al traste con su salud física y con su salud mental, y son personas que van necesariamente a caer en una depresión absoluta y pueden poner en peligro su relación de pareja, ya que ustedes han visto casos muy sonados en el jet set, en el área de la farándula, como fue el caso de la cantante Alejandra Guzmán en México, la cual recibió unas inyecciones clandestinas en una estética en la Ciudad de México, capital, Distrito Federal, allí en esta hermana nación de México,
Y entonces nosotros hemos invitado a un maestro de la infectología, que es la persona que recibe constantemente todas las secuelas infecciosas de estas aplicaciones clandestinas no autorizadas que se realizan a diario, no solo en la República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ureña, médico infectólogo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos para edificar a esta población, este público cautivo que nos asiste aquí en OnTV. Me llamó la atención el año pasado, doctor Ureña, que en Francia, que fue donde surgió la mesoterapia, se prohíbe, hay una imagen muy interesante aquí, en esta crónica, que fue en abril del 2011, se prohíben en Francia, donde surge la mesoterapia, hace unos 15 años atrás, se prohíbe el uso de todos los tratamientos que busquen destruir la grasa sin su consecuente extracción. Hubo una serie de infecciones en Francia, en serie, en el mismo periodo de tiempo, en varios hospitales, que llevó a las autoridades sanitarias de París a prohibir este procedimiento que prometía panacea a la mayoría de los problemas que se presentan en la piel, le hace sobrepeso, hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones, en fin, todas las patologías cutáneas tenían una sustancia que ellos inventaban y mezclaban. Entonces yo quiero ver la crónica en pantalla, que usted puede buscarlo en Google. Usted puede entrar en Google, prohibición de la mesoterapia, y le va a salir todas las reseñas que hicieron los medios de comunicación en el mundo entero, las agencias noticiosas, sobre el peligro que implicaba el someterse a esto. Y yo quiero que el doctor Miguel Ureña, que nos acompaña en el día de hoy, nos diga la importancia del preparo tanto del paciente, del producto, de las manos del ejecutor, así como del ambiente hospitalar, en el caso de cualquier procedimiento invasivo vaya a realizarse con una agujita o con un bisturí. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. De hecho, yo quisiera empezar contestando esa pregunta con algunos detalles con respecto a la piel. La piel es un órgano extenso del organismo, el más grande que tiene el organismo, y la gente no se imagina la cantidad de bacterias, de virus, de hongos que habitan normalmente en la piel, algunos de manera transitoria y otros de manera permanente. Y es un órgano complejo además porque contiene folículos pilosos, contiene glándulas sebáceas, contiene glándulas sudoríparas. O sea que es todo un complejo, una estructura muy compleja, en donde las bacterias que viven de manera normal, cuando se pierde la continuidad de ese tejido, de la piel, y se hace una herida o una incisión o una punción con una aguja, pues lógicamente se viola esa protección y entonces existe una penetración accidental o dirigida de bacterias a un lugar que teóricamente debería ser estéril. El ambiente hospitalario y el ambiente quirúrgico en particular es sumamente importante que tenga un estricto control del entorno para impedir que bacterias ajenas a la piel entren al organismo humano a través de las incisiones que se practican en una cirugía. Lógicamente, aunque es un tema extenso, el de la asepsia y la antisepsia, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a decir claramente que en muchas situaciones en nuestro país y en otras partes del mundo hay personas ejerciendo una profesión, digamos, de estética, que no están calificadas para llevar a cabo procedimientos invasivos en el cuerpo humano. Déjeme corregirlo y perdone. Sí. No están ejerciendo una profesión, están invadiendo una profesión. Un territorio totalmente ajeno a ellos mismos. Conocimientos. Y de hecho, estas son las consecuencias, lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de una práctica completamente ilegal, de un procedimiento que, como bien usted introducía al principio, está ya siendo abandonado por los países en donde se introdujo por primera vez,
Y creo que ha llegado la hora que la población entienda de una vez por todas el riesgo que se corre cuando se ponen en manos no calificadas para someterse a procedimientos que solo lo pueden hacer médicos especialistas en el área. Entonces, yo estoy ya acostumbrándome a ver con una frecuencia inusualmente alta un número de pacientes afectados por infecciones que a veces hacen procesos infecciosos a bacterias no comunes, no convencionales. De hecho, nosotros fuimos hace unos años un país que generó una alerta epidemiológica en la ciudad de Nueva York. La autoridad sanitaria de la ciudad de Nueva York alertó que todos los pacientes dominicanos sometidos a cirugías plásticas en la República Dominicana o sometidos a procedimientos estéticos en la República Dominicana debían ser puestos en alerta porque había un número inusualmente alto de casos producidos por una bacteria que se llama Mycobacterium chelonae. Y de hecho, esa alerta puso sobre el tapete una discusión muy amplia que todavía está en curso en el día de hoy. Las imágenes que ustedes vieron al principio, donde se ven se ve un claro absceso con unos bubones, una estructura llena de líquido, de un material purulento, no es otra cosa que un paciente sometido a mesoterapia, a la inyección de sustancias, muchas veces desconocidas por nosotros, ¿verdad? Son alquimistas, algunos de estos mesoterapeutas. Son no solamente alquimistas, sino que yo no sé bajo qué tipo de trabajos científicos se toman decisiones como por ejemplo de inyectar alcachofa con mezclas de otras cosas, sabiendo que el alcachofa es un vegetal y que tiene propiedades nutritivas especiales, pero para meterlo debajo de la piel... Y es muy buena para el hígado, pero ingerirla masticada. Claro. Es un protocolo indígena, seguro. Sí, es una cosa absolutamente ilógica. El caso es que estos pacientes tienen una variedad de infección diferente a la que uno habitualmente encuentra en las infecciones producidas por gérmenes de la piel. Digamos, el Staphylococcus aureus, por ejemplo, es un germen que habita en la piel humana de manera transitoria en muchos casos y que accidentalmente puede ser introducido por un mal manejo de la piel en el momento de la preparación prequirúrgica y causa una infección que al cabo de 48 a 72 horas ya pueden tener manifestaciones de celulitis con un enrojecimiento de la piel, etc. Dolor, rubor y lógicamente calor, pero en el caso de estas bacterias, el paciente se va a la casa y no es sino después de 3 a 4 semanas de haberse sometido al procedimiento cuando empiezan las manifestaciones clínicas. Manifestaciones estas que son muchas veces indolentes en el sentido de que son abscesos de crecimiento lento, muchas veces unos nódulos rojos que solo son dolorosos a la presión y que paulatinamente van creciendo en tamaño, acumulando una cantidad mayor de líquido y puede llegar un momento en que drenan espontáneamente, o sea, se abren al exterior y vierten un contenido muchas veces de color más amarillento y gelatinoso con sangre. O como leche condensada. O como leche condensada. Que puede ser cero sanguinolento, puede ser pus propiamente dicho. Es bueno que ustedes sepan, amigos televidentes, que el primer capítulo de todos los textos de formación de cirugía general comienzan con la asepsia y antisepsia, que es el preparo, como dijimos al inicio, cuando el doctor comenzó su exposición, de el paciente, del material que vamos a utilizar, de las manos del ejecutor del procedimiento y del ambiente hospitalar. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos seguiremos orientándoles sobre la importancia de hacer las cosas en el ambiente adecuado, con el profesional adecuado y cuáles son las consecuencias de no acatar estos consejos. Yo recuerdo, doctor Ureña, que cuando yo estaba en Brasil en mi formación, en la Santa Casa de la Misericordia de Río de Janeiro, allá sometían a las paredes de la sala de cirugía a raspados especiales para hacer cultivos, igual que en la institución donde laboramos en el día de hoy, que es la Clínica Corazones Unidos, para saber qué grado de contaminación presentan este ambiente, estas paredes, esta pintura.
Claro. De hecho, el cuidado del ambiente quirúrgico, el ambiente de los quirófanos, es sumamente importante en la prevención de los procesos infecciosos asociados a cirugía. De hecho, la tecnología nos ha ayudado mucho a facilitar el trabajo porque últimamente ya los hisopados han pasado a ser una opción de segundo plano. Hoy estamos usando unos medios de cultivo directamente sobre la superficie de los quirófanos. Es un medio de cultivo que viene como si usted le diera vuelta a una media y usted lo pone sobre la superficie o lo deja en el ambiente, porque muchas veces las bacterias también circulan en el aire. Claro. Por eso la necesidad de tener aires acondicionados especiales laminares, que usan filtros de flujo laminar que permite el filtrado del aire en el ambiente donde se va a operar a un paciente. Entonces ese control no solamente se hace sobre la base del tipo de bacterias, sino sobre la cantidad de bacterias por centímetro cuadrado de una superficie crítica, como son, por ejemplo, las bandejas quirúrgicas donde se va a depositar el instrumental después de esterilizado. Lo mismo pasa sobre las paredes del quirófano, la cama del quirófano, las lámparas, incluso los lugares donde nuestros asistentes, enfermeras o asistentes quirúrgicos manipulan la dirección de la luz para enfocar mejor el área quirúrgica. Todo eso debe estar estrictamente controlado y debe cumplir con unos requisitos de un número suficientemente bajo de bacterias para garantizar la imposibilidad de producir una infección. Pero eso también sucede con las manos del cirujano, con la ropa del cirujano, con el hecho de cubrirse con un barbijo la boca y nariz. El pelo para evitar que el pelo caiga sobre el área quirúrgica. O sea, son una serie de medidas que no se cumplen. Y ni hablar del instrumental. No, el instrumental y la esterilización previa del instrumental. Y el lavado previo a la esterilización, que es una causa frecuente de error, porque muchas veces uno cree que sometiendo a un instrumento a esterilización, en particular los instrumentos huecos, llámese las cánulas de liposucción, sí, son sumamente delicadas en ese aspecto, porque la limpieza del conducto interno de la cánula debe hacerse a conciencia y con una delicadeza especial, porque no pueden quedar restos de tejido en el interior de eso, porque el autoclave que se usa para la esterilización no funciona sobre bacterias que están contenidas en fragmentos microscópicos de tejido. Que dicho sea de paso, queridos televidentes, déjenme decirles que en nuestro caso las cánulas de liposucción, que la hemos mostrado aquí en vivo, hemos mostrado ejecutando el procedimiento como tal también, primero son limpiadas con un instrumentito especial. Imagínense los cepillitos que se usan para los espacios interdentales. Exacto. Con un cepillito igual que llega hasta la punta, se entra por delante y por detrás, se le hace chiqui chiqui, luego se vierten en agua hirviendo, se lavan con jabón, solución especial de clorexidina, sí, y posteriormente no van al autoclave. En nuestro caso va a la cámara de gas. Exacto. Donde hay un riesgo de 0% de contaminación. Pero todo esto requiere de dedicación, de tiempo y de un costo más elevado a la hora de procesar el instrumental, que es un costo que el paciente va a verlo reflejado en su cuenta a la hora de pagar el procedimiento, con un cirujano que se toma el tiempo para cuidar del paciente, porque cuidar del instrumental es cuidar del paciente. A veces los pacientes no entienden que los procedimientos pueden ser costosos porque garantizan la salud inmediatamente después de realizado el procedimiento. No hay nada más caro, más costoso que una complicación infecciosa de un procedimiento quirúrgico, en particular en un área tan delicada como es la cirugía estética, porque no es solo que ponga en peligro la vida del paciente, que lo es un riesgo, claro que sí, sino que una cirugía que debió haber solucionado un problema estético, en vez de solucionarlo, lo empeora, porque las secuelas y las cicatrices pueden ser a veces incorregibles en una segunda intervención. Entonces, ahora nosotros hemos participado en varios, inclusive en varios juicios, en donde se nos ha invitado como testigo como perito, sí, para evaluar los riesgos a los que se someten algunas féminas dominicanas. Algunas de estas fotos no eran de féminas, eran de varones también. O sea, los hombres están acudiendo a los mismos centros a hacerse
las famosas mesoterapias y las bioplastías, con la introducción de sustancias teóricamente inertes en el cuerpo humano que terminan infectándose y diseminándose, distribuyéndose por debajo de la piel, causando infecciones muy severas, de muy difícil manejo, porque no es algo que podamos después sacarlo del cuerpo humano, porque ya se ha expandido en áreas que no son fácilmente controlables. A veces son tratamientos con antibióticos administrados de manera continua hasta por 8 meses. Y esto causa una gran depresión en la mujer o en el hombre sometido a este tipo de tratamientos, causa mucho rechazo de la pareja, porque tenemos un paciente que está continuamente drenando un material purulento, con el que uno se va a tener que compartir la cama o la ve cuando se desnuda en el baño. O sea, es una situación sumamente engorrosa para este tipo de... Deprime la mente y el bolsillo. Totalmente. Porque es un asunto de un acompañamiento demorado para solucionar una cosa. Yo he visto pacientes, doctor, me imagino que usted en su práctica tiene una vasta cartera de personas con este tipo de reacción. Yo conozco una señora que fue sometida, señores, a sesiones de mesoterapia en la frente, en el cuerpo entero, en los muslos, y tenía unos cráteres donde introducíamos el dedo indicador de la mano y se entraba más de la mitad y supuraba una leche condensada. Sí. Esta señora, yo tengo conocimiento que duró 2 años en eso. Es correcto. Oigan bien, por el desconocimiento y la impericia, al inyectar sustancias que no son de grado médico, son de grado industrial, sí, sustancias químicas nocivas, no aptas para el consumo humano. ¿Qué acontece con este tipo de sustancias? Si recordamos el principio básico de biología de la célula, que tiene el núcleo, el citoplasma y la membrana celular, visualice usted un huevo frito, el silicón, en este caso, que es el biopolímero, atraviesa la membrana celular. Imagínese que esta clara blanca del huevo se convierte en un revoltillo. Entonces, como dice el doctor Ureña, a la hora que estos pacientes se nos acercan, doctor, yo le pago lo que usted quiera para que me retire eso, yo le digo, no puedo porque eso está tomado, hay una invasión, claro. Yo indico una resonancia magnética y entonces nos dice que eso está disperso, claro, a todos los planos, debajo de la piel, dentro del músculo, arropa nervios, vasos sanguíneos, que muchas veces conllevan a necrosis de la extremidad inferior por oclusión arterial y falta de flujo sanguíneo. Doctor Ureña, en el caso de los implantes mamarios, una vez yo recibí una alerta de la Sociedad Brasileira de Cirugía Plástica que daba cuenta de un brote de infecciones por el bacilo ácido alcohol resistente, el VAR, cuyo tratamiento era más la profilaxis de nosotros preparar el paciente con una solución de clorhexidina previo al procedimiento. ¿Cuáles son en su experiencia las bacterias más comunes que se encuentran en los pacientes que algunos colegas atribuyen que están haciendo un rechazo al implante porque no saben cómo indicar la petición del cultivo de la secreción al laboratorio? Claro, estas bacterias que se llaman así bacilos ácido alcohol resistentes, porque se tiñen con un determinado color, se someten a la acción del alcohol y de ácido y no se destiñen, por eso se llaman ácido alcohol resistentes. Son parte de una familia que se llaman Mycobacterium. Las Mycobacterium, hay una gran variedad de Mycobacterium en la naturaleza. Para que ustedes sepan, es familia de la tuberculosis. La tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis. Así es. Hay una gran cantidad en la naturaleza de estas bacterias y una de ellas, la Mycobacterium chelonae, variedad Accessus se llama, puede sobrevivir al agua, inclusive en el agua potable, en el agua con cloro normal, y nosotros podemos tener bajo ciertas condiciones una colonización en el cuerpo humano, en particular en la piel de los pacientes, porque es una bacteria que crece con frecuencia en agua limpia almacenada. Y estamos hablando de que en la República Dominicana los tinacos y las cisternas, los tanques, las barricas, los galones. Es correcto. Entonces el agua de la llave puede contener este bacilo y que este bacilo puede entonces colonizar, por ejemplo, el ombligo. Y esa puede ser una fuente potencial de colonización e infección en la cirugía. Porque recuerden, queridos amigos, que el ombligo era lo que nuestras madres nos decían cuando éramos pequeños: mi hijo, estrégate bien el ombligo, porque siempre había lo que le llamamos, en el Cibao le decían cota. Lamentablemente, queridos amigos, el tiempo en televisión es muy breve y más con temas tan interesantes
que buscan alertar a la familia dominicana para que no sean víctimas de una infección en la cual van a tener que durar 8, 10 meses y después de esto van a quedar las cicatrices residuales como las que le salían a usted cuando le salían aquellos nacidos en la pierna, allá en el campo, en el barrio. Es lo mismo. Doctor Ureña, muchas gracias por su comparecencia. Queridos amigos, no a la bioplastía y no a la mesoterapia. Hasta la próxima.